A ver, bueno, mis queridos hermanos, después de este maravilloso tiempo donde nos hemos gozado mutuamente compartiendo cuán grandes cosas se dio en nuestra vida diaria, ¿verdad? Ya que podamos estar aquí, de que podamos reunirnos, es un motivo más que suficiente de dar gracias, de dar una acción de gracias, ¿no? Las cosas que Dios ha hecho, ¿no? Tan dispares, como trayendo a nuestra hermana, ¿no? En esa aventura, que ha sido una aventura que puede contar. A su nieto no, la tiene al lado. Bueno, a su bisnieto las contará seguramente de, oye, cómo Dios actuó y puso su mano para sacarla de distintas situaciones, ¿no? Y cómo Dios continúa obrando la vida de cada uno. Hemos celebrado juntos, ¿no? El aniversario de boda de pasado y los que vienen el día de mañana, no sé quién, pero están por ahí de fondo. Y cómo Dios sigue siendo bueno, sigue siendo muy bueno, y sobre todo con María, porque la pobrecita le ha dado una paciencia que no, que para hacer 50 años es broma, Marco, es broma, eres un cachopán, un cachopán. Bueno, familia, vamos a continuar ahora, como no, con la predicación de la palabra del Señor. Recordad siempre, mis queridos hermanos, que a un entendedor pocas palabras bastan, que también muchas veces tenemos que agudizar nuestros oídos. Dios tiene una palabra siempre para nosotros. Siempre tiene una palabra para nosotros. Nosotros somos muchas veces los que endurecemos nuestro oído. Recuerda que la comunicación es fácil. Hay un emisor, un canal y un receptor, ¿verdad? A veces, muchas veces en el canal, en lo que está en el medio, hay mucho ruido. Mucho ruido. Muchas cosas nos distraen. Pensamientos. Ay, dejé el niño al fuego, la leche en la nevera, o cosas de esas, ¿no? Y claro, te distrae la mente empieza a divagar por distintos lugares. Y te invito, mis queridos hermanos, a que centremos nuestras atenciones en lo que Dios tiene para nosotros. Recuerda que no estamos constantemente aquí en la casa de Dios, que no hay mejor lugar para estar. Estamos una vez, dos veces, tres veces a lo sumo por semana. Así que tenemos que aprovechemos este pan de vida que es la palabra de Dios, porque es vida y vida eterna. Así que el que tiene buen oído para oír, oiga lo que la palabra tiene para ti en particular. La predicación del día de hoy lleva un título, bueno, que creo yo, mis queridos hermanos, después, porque hemos estado varias semanas, si no me equivoco, hablando con distintas predicaciones. La primera predicación de hace 2 semanas era que no hay victoria sin batalla, ¿no? Luego la semana pasada estuvimos viendo una predicación que llevaba por título Despierta tú que duermes. Y yo creo que Dios nos está tratando para que seamos una iglesia sabia y entendida, una iglesia consciente. Porque si de una cosa perece el pueblo es de falta de entendimiento. No lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura. Que aprovechemos de alguna manera nos está animando, creo yo, a que aprovechemos bien el tiempo, sujeto a la obediencia, sujeto a la obediencia de la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios. Y hoy creo que seguimos en ese mismo espíritu. Por cuanto Dios, bueno, ha tratado conmigo durante esta semana con cosas que ya sabíamos, cosas que hemos hablado en distintas ocasiones. Pero es que es bueno recalcar, es bueno que volvamos a traer a nuestro recuerdo. Y el título de la predicación de hoy es Una iglesia conforme al corazón de Jesús. Amén. Una iglesia conforme al corazón de Jesús. Y los que me conocen ya de hace años saben a qué me refiero, ¿verdad? Una iglesia conforme al corazón de Jesús. En muchísimas ocasiones me habéis oído decir esta expresión. Es una verdad. Amén. En muchísimas ocasiones. Que nuestra iglesia, esta iglesia, Faro de Esperanza, no es una iglesia, mis queridos hermanos, entiéndelo bien, conforme a mi voluntad. No es una iglesia según mis criterios. Ni está sujeta ni a la voluntad de ninguno que otro de los miembros. Esta siempre ha sido, por el contrario, una iglesia conforme a la voluntad de Jesús, como único dueño y señor de la obra. Una iglesia conforme al corazón de Jesús. Y para eso, desde un principio, mis queridos hermanos, nos hemos trazado, por decirlo de alguna manera, 3 metas o 3 maneras de conducirnos como iglesia. Ahí te dejo, a libre elección, que le ponga la denominación que quiera. La primera es ser una iglesia relevante, es ser una iglesia influyente. Relevante quiere decir influyente. La segunda es ser una iglesia intencional, ¿verdad? Que me lo habéis oído en muchísimas ocasiones. Y tercero, ser una iglesia saludable. Muy importante y sobre todo, como sabemos los tiempos que corren, ¿verdad? Y esto, quiera o no quiera, es un gran reto para la iglesia en pleno siglo XXI.
más afectada, porque muchas veces, como tantas veces os digo, que en vez de llevar la iglesia al mundo, estamos trayendo el mundo dentro de la iglesia. Por lo tanto, es súper importante este reto que tenemos como iglesia, el mantenernos íntegros. Porque esto implica dejar de mirar la iglesia solo hacia adentro, como tantas veces hacemos. Orientadas, como muchas iglesias, orientadas a satisfacer los deseos de sus propios miembros, como si esto viniera a ser un comercio que busca satisfacer los deseos de sus clientes. Por el contrario, se nos hace, mis queridos hermanos, necesario e imprescindible comenzar o continuar, mejor dicho, mirando hacia afuera y buscar ser relevante para atraer a los que están afuera al ámbito de la iglesia, para poder de esa manera impactarlos con el poder de la palabra de Dios, con el poder del evangelio, porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Recordemos que la iglesia es la única organización, organismo, por cuanto es un organismo, por cuanto estamos vivos, mis queridos hermanos, cuya única razón de existir es para servir a los que no son parte de ella. Eso tenemos que entenderlo. Por lo tanto, se precisa ser una iglesia relevante. Precisamos ser una iglesia intencional y una iglesia, no menos importante, saludable, para cumplir con ese propósito que tenemos en particular. Y algo muy importante, y por lo cual quiero hablar de este tema, es que Cristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, fue nuestro modelo. Él nos dejó ejemplo con su vida y ministerio público de estas tres características que debe seguir la iglesia del día de hoy, de pleno siglo XXI. El primer punto que vamos a ver en esta noche es que el ministerio de Cristo fue relevante. Ser relevante significa distinguirse de los demás. Es algo que sobresale, es algo prominente y que es muy difícil de ignorar, porque se aparta del montón. Marca una diferencia entre lo común y corriente, distanciándose de lo que es viciado y adulterado. Ser relevante es ser, por lo tanto, influyente. No influyente meramente porque somos conocidos, sino porque somos agentes de cambio, que se resisten a métodos calcados o repetidos. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo, recuerda, siempre nuestro ejemplo va a ser Jesús. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo se hizo relevante porque no copió el estilo de la religión de su época para desarrollar su ministerio. El Señor, como sabemos, y si no lo sabe, ya te lo digo, rompió con todos los esquemas y métodos que la religión tradicional judía establecía, por ejemplo, para ser discípulo. Los discípulos no escogieron a nuestro Señor Jesucristo como maestro, que así era la costumbre judía. Él fue quien escogió a sus discípulos, como leemos en Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y de la misma manera, mis queridos hermanos, pasa hoy en día. Y la iglesia, como facilitadora, quiero decir, como este organismo, como el cuerpo de Cristo, que debe y ofrece oportunidad a las personas, a los miembros, para servir, tenemos que recordar que sigue siendo el Señor, siempre será el que llama, ocupa y capacita con talentos, con dones, ministerios en su reino, porque Él es el dueño y Señor de la obra, como leemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Jesús, mis queridos hermanos, rompió con el estilo de religión de su época, porque se reunía con pecadores y publicanos en la orilla del mar o en medio de una montaña. Visitaba las casas allí donde era invitado, impartía sus sermones o lecciones al aire libre. ¿Para qué? Para que todos los pobres, marginados y desamparados del pueblo, aquellos rechazados de la sociedad, pudieran escuchar el mensaje de salvación. Su lugar de oración no fue un templo hermoso, mis queridos hermanos. Su lugar de oración, ¿sabe dónde era? En el desierto, en ese huerto de Getsemaní. Jesús fue auténtico
mi amado hermano, fue único en su persona, fue único y es único en su mensaje, es único en sus métodos y único en sus obras. Los guardias que fueron del templo, que fueron comisionados para ir en busca de Jesús y traerlos presos, que fueron comisionados por aquellos fariseos, aquellos miembros del Sanedrín que sentían tantos celos de este maestro de Galilea, de este maestro de Nazaret, que comisionaron a estos guardias para que lo trajeran preso a donde estaba. Regresaron diciendo, como leemos en Juan 7:46, jamás hombre alguno ha hablado como este. O en Marcos capítulo 6, versículo 20, donde dice que el pueblo lo escuchaba de buena gana. Una iglesia relevante no clona métodos ni copia estilos de otras congregaciones. Y te voy a explicar el por qué. Esa iglesia relevante es la que desarrolla su ministerio según el propósito específico que Dios tiene para ella. Porque cada iglesia local tiene su propio ADN. Cada iglesia local es única. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue relevante porque su mensaje, su doctrina eran prácticos, vivibles, aplicables a la vida diaria y a las relaciones humanas y comunión con Dios. A esa relación vertical que se manifiesta aquí en lo horizontal. Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La ley, su ley, la de nuestro Señor Jesucristo, era la ley del amor. El amar a Dios y el amar al prójimo. Una iglesia relevante, mis queridos hermanos, no manipula los sentimientos ni emociones de la gente con un lenguaje triunfalista, con un lenguaje motivacional, sino por el contrario, como iglesia debemos predicar el evangelio, un evangelio que es práctico, que es vivible, que cubre las necesidades espirituales de las personas y las familias que los escuchan, porque siempre tiene como tema central, mis queridos hermanos, a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que marca la diferencia de una iglesia relevante. Que siempre Cristo es el epicentro donde gira todo. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Porque yo puedo pasarme y puedo hacer que salga, es muy sencillo, que salgas de aquí con tu ego bien hinchado. Es muy fácil decirte las palabras que quieres escuchar. Es muy fácil, mis queridos hermanos, usar un lenguaje motivacional. Todo eso es muy sencillo. Pero eso no produce fe. ¿Sabe lo que produce la fe? El oír. Y el oír, la palabra de Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, si queremos ser de impacto, si queremos marcar la diferencia allí donde el Señor nos lleve, tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo la palabra del Señor para ser esa iglesia relevante. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo hizo exactamente lo mismo. El segundo punto que vemos es que Cristo fue intencional. Recuerda esa palabra que me encanta, intencional. Ser intencional significa vivir y trabajar con propósito. Hacer que cada obra, que cada acción nuestra cuente. Es estar consciente de la misión de vida que tenemos. Es enfocarse en hacer las cosas correctas, momento a momento, día a día. Y luego seguir trabajando en ellas de forma consciente. El ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue intencional porque Él siempre estuvo consciente de cuál era su misión y propósito aquí en la tierra. Juan, capítulo 6, versículo 38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Que podamos nosotros decir lo mismo, mis queridos hermanos. En la casa de un publicano llamado Leví, al cual luego en el paso de los años conocemos como el apóstol Mateo, reunido con otros cobradores de impuestos que fueron invitados, Jesús confirmó que conocía muy bien cuál era su misión. Él dijo a aquellos que le decían que no era bueno, que no era aconsejable
buena manera que participara de esa reunión con aquellos publicanos. ¿Sabe cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Que los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Jesús, cuando entró en la casa de Zaqueo, que era otro jefe, que era el jefe de los publicanos, aquellos que eran tan odiados por cuanto se dedicaban a cobrar los impuestos del imperio opresor, del imperio romano. Cuando Jesús entró en Zaqueo, en la casa de Zaqueo que vivía en Jericó, allí también confirmó una vez más que conocía muy bien cuál era su misión en la tierra. Porque dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Creo, mis queridos hermanos, sin temor a equivocarme, y esto quiero que prestemos especial atención, creo, sin temor a equivocarme, que lo peor que nos puede pasar como iglesia, lo peor que le puede pasar a cualquier iglesia, es que deje de ser efectiva en el lugar donde Dios la puso, donde Dios la plantó, donde está ubicada. ¿Por qué? Porque ignoremos la misión y el propósito que Dios nos asignó. Eso le pasó a una de las iglesias, a la iglesia de la Odisea, como leemos en el Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, de la cual el propio Señor Jesucristo dijo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Palabras duras, mis queridos hermanos. Palabras duras de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea. Y hablábamos también la semana pasada, ¿verdad?, de que esa era una radiografía. ¿Qué diría nuestro Señor Jesucristo de nuestra iglesia? ¿Qué diría, por lo tanto, de nosotros? La Biblia siempre nos llama a someternos y a obedecer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Si es que queremos tener éxito en lo que hacemos para Dios y para su iglesia, como dice en Romanos 12:2. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue intencional, porque cada lugar que visitó y cada enseñanza que impartió lo hizo por un propósito bien definido. Entre otras historias, entre las muchas historias que leemos a lo largo del Evangelio que demuestra que todo lo que hizo y dijo fue intencional, te comparto unas pocas. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, visitó Samaria, algo que era totalmente impensable para un judío de su época. Por cuanto sabemos, ¿no?, que preferían caminar muchísimos kilómetros para desviarse y no tomar por la tierra de los samaritanos, debido a un odio que compartían desde hace muchísimos años. Pero Jesús sí visitó Samaria y allí dejó a la primera misionera. Recordamos, ¿no?, a la mujer samaritana que después de su encuentro con Jesús en el pozo, que hizo, fue corriendo a la ciudad a contar todas las cosas que le había dicho Jesús. La primera misionera, ¿sabe quién fue? Una mujer. Nuestro Señor Jesucristo también estuvo en Naín y resucitó el hijo de una pobre viuda, como leemos en Lucas capítulo 7. Llegó en otra ocasión a Gádara. No te puede sonar a lo mejor el nombre, pero sí te va a sonar el nombre del endemoniado gadareno, ¿no? Ese sí, ¿verdad? Donde liberó a un endemoniado y lo convirtió en un misionero, el cual predicó por toda la ciudad lo que el Señor había hecho con él, como leemos en Lucas capítulo 8. Pasó por Jericó, mis queridos hermanos, y Zaqueo, ese cobrador de impuestos tan odiado por su mismo pueblo, se convirtió, y no solamente él, sino que se convirtió toda su familia, como podemos leer en el Evangelio según San Lucas capítulo 19. Fue a Betania, mis queridos hermanos, a visitar a su tan a su tan amado amigo Lázaro. Pero a diferencia, este llevaba ya 4 días de fallecido, como leemos en Juan capítulo 11. En otra ocasión, ¿sabe lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Aquel que es el autor y consumador de la fe, aquel que creó todas las cosas. En otra ocasión lavó los pies de sus discípulos y aprovechó esa ocasión para darle una lección a sus discípulos y a todos nosotros de cómo debemos de servir en el reino de los cielos.
Una iglesia intencional es la que no gasta tiempo en cosas secundarias e irrelevantes, que no asume tareas que nada tienen que ver, mis queridos hermanos, con los propósitos de Dios que Dios tiene para su iglesia en la tierra. Y que no es otro propósito que la adoración, que el evangelismo, que el discipulado, que el compañerismo, la edificación mutua y el servicio. Por lo tanto, una de las decisiones, y esto tenemos que entenderlo muy bien, que tenemos que tomar como cristianos y como iglesia, debemos tomar, si deseamos crecer en nuestra relación con nuestro Señor, es ser intencional. ¿Cuántas veces digo que seamos intencionales? ¿Cuántas veces lo podré haber dicho, Rosario? ¿Cuántas y cuántas veces? Nosotros como cristianos, mis queridos hermanos, tenemos una responsabilidad. Tenemos una obligación ante Dios y ante los hombres. Dice la Escritura que llevemos todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Nosotros somos nuevas criaturas. Nosotros estamos despiertos. Nosotros hemos pasado de muerte a vida. Por lo tanto, mis queridos hermanos, tenemos que ser conscientes de lo que está en nuestra mente cavilando todo el santo día. Tenemos que ser conscientes de las interacciones que compartimos, que tenemos con las demás personas. Recordar, mis queridos hermanos, ser siempre intencionales. Intencionales en nuestra forma de hablar. Porque estamos testificando. Somos la única Biblia que muchas personas van a leer con nuestro testimonio. Nuestras palabras cuentan. Y estamos llamados a ser intencionales. ¿Intencionales cómo? A que si yo interactúo con una persona que no conoce a Cristo, inmediatamente tengo que buscar la manera, crear las oportunidades de predicarle el Evangelio. ¿Por qué? Porque simplemente no sé si tendré la oportunidad de ver a esa persona otros días. No sé si a esa persona alguien le va a predicar el Evangelio, porque sabemos, mis queridos hermanos, y esto no es desconocido, no debe de ser desconocido para ninguno de nosotros, que los que parten de este mundo sin Cristo para condenación parten. Amén. Por lo tanto, tenemos que ser intencionales, buscar crear oportunidades como cristianos, mis queridos hermanos. Y si por casualidad tengo la bendición de estar compartiendo con un hermano en la fe, voy a buscar siempre el edificarlo. Voy a buscar el edificarlo, el afianzarlo, el exhortarlo. ¿Para qué? Para mantenernos firmes, para consolarnos en los momentos tan difíciles, mis queridos hermanos. No estamos para debatir, no estamos para contender. Eso lo hace el mundo. Eso lo crea el enemigo. Estamos para edificarnos mutuamente. Por lo tanto, como hijos de Dios tenemos que ser intencionales. La prueba la tenemos nuestro Señor Jesucristo. Él no dio puntadas sin hilo, jamás. Todo lo que hizo fue intencional. Todo, absolutamente fue intencional. Los lugares que visitó, como decía, fueron intencionales. Las personas con las que se encontraban eran encuentros intencionales. Recuerda que Él seguía siendo Dios. Él sabía que en ese pozo se iba a encontrar con una mujer que había tenido 5 maridos y que iba a ser la primera misionera en esa región de Samaria y que por medio de ella muchas personas iban a creer en su mensaje. Los que no habían creído en su nación, en Israel, muchos samaritanos creyeron. Por lo tanto, hagamos lo mismo, mi querido hermano, en lo individual y como iglesia. Seamos intencionales. Y el tercer punto que veremos en esta noche es que el ministerio de Jesús, de Cristo, fue saludable. Muy importante esto, mis queridos hermanos, más en los tiempos que vivimos. Ser saludable, espiritualmente hablando, es tener amor que atrae a otros. Es alcanzar visión que se convierte en una misión relevante para nosotros. Es practicar una adoración que transforma. Es tener pasión, escúchalo bien, por Jesucristo. Y alcanzar el adaptar nuestra vida, esta carne que siempre nos invita a hacer lo malo, que siempre nos invita a satisfacer esa nuestra propia concupiscencia, es hacer morir las obras de la carne para que sea el Espíritu Santo guiándonos en toda nuestra manera de andar. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo, siempre como ejemplo,
fue saludable porque cumplió con su misión de traer un mensaje de salvación y esperanza a todos los hombres, sin acepción de personas, que revelan por fin el amor de Dios. Una iglesia saludable es aquella que cumple en obediencia la gran comisión que Cristo nos asignó a todos. Y lo encontramos en el Evangelio, según San Mateo capítulo 28, los versículos 19 al 20, mis queridos hermanos, que todos o casi todos sabemos de memoria, pero ¿cuánto las aplicamos? Es una iglesia saludable la que publica por todas las vías. Por eso, mis queridos hermanos, estamos usando esa vía, Internet, las redes sociales, para poder llegar a más personas. Con que una de las personas que estén oyendo este mensaje crean, ya ha valido la pena todo el esfuerzo. Publicar por todos los medios la buena noticia de que Jesucristo murió por nosotros para ofrecernos perdón de pecados. Porque por gracia es que somos salvos. Y esto por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es la que le dice a los pecadores, que todos fuimos pecadores en un momento de nuestra vida, que todos los que se arrepientan de sus pecados y crean que Jesucristo resucitó de la muerte el tercer día, disfrutará no solo de una nueva vida, sino de una vida eterna con Jesucristo en el reino de los cielos. Su ministerio, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, fue saludable porque estuvo impregnado, macerado, sazonado, como quieras decirlo, mis queridos hermanos, de oración. La vida de oración de nuestro Señor Jesucristo fue impactante. ¿Impactante por qué? Porque Jesús oró en lo secreto. Intercedió ya anticipadamente por la unidad de la iglesia. Oró por sus enemigos, y no de cualquier manera, sino clavado en una cruz. Mantuvo una comunión constante con el Padre por medio de la oración, ya fuera a rayar el alba o en la vigilia de la noche. Una iglesia, por lo tanto, saludable, mis queridos hermanos, es la que logra entender, y no me voy a cansar de repetírtelo, es la que logra entender que la oración siempre ha sido y será la gloria de la iglesia. Recuerda, mi querido hermano, que la oración es un acto de misericordia de Dios para con nosotros. Porque ¿quiénes somos tú y yo para que no se te suba el ego? ¿Quiénes somos tú y yo, mis queridos hermanos, para que Dios nos preste atención? Para que no confunda tu voz entre más de 8.000 millones de personas en este mundo. Para que Dios haya escogido manifestar ese reino de los cielos aquí en la tierra por medio de tu oración. ¿Quién es el hombre para que Dios se acuerde de él, o el Hijo del Hombre para que tenga memoria de él? Sin embargo, Dios nos ha dado la oración, mis queridos hermanos, como la gloria de la iglesia, como la plenitud de la comunión con Dios. Es, mis queridos hermanos, la oración es la que lleva a la iglesia a vivir de manera sobrenatural. Es la que potencia y le da crecimiento tanto numérico como espiritual. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue saludable porque Jesús también citó, defendió y explicó la palabra de Dios de forma precisa durante su ministerio público. Una y otra vez lo podéis ver en los evangelios, mis queridos hermanos, ya fuera enseñando a sus discípulos, corrigiendo alguna falsa interpretación de la Escritura, o cuando, por ejemplo, enfrentó a Satanás en las tentaciones del desierto, ¿verdad? Jesús citó la Escritura al decir, escrito está. En el camino de Emaús, recordamos, ¿verdad? Cuando iba andando con aquellos dos discípulos que iban cabizbajos, por cuanto habían asesinado al Mesías prometido, por cuanto ellos lo veían como un líder político, aquel que los iba a liberar del opresor, del imperio opresor. Jesús, dice en Lucas 24:27, comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Una iglesia saludable es la que conoce, mis queridos hermanos, la Biblia. Amén.
Algo que caracterizó, y esto trayéndolo ahí ahora, a nuestro tiempo contemporáneo, al ministerio de Billy Graham, lo conocéis, ¿verdad? ¿Quién conoce a Billy Graham? Todo, ¿verdad? Todo. Ha sido uno de los evangelistas, yo creo, más impactantes, más relevantes, influyentes, valga la redundancia, ¿verdad? Del siglo XXI. Y sabe una cosa que siempre le caracterizaba, que siempre cuando comenzaba su mensaje decía, la Biblia dice. Te invito a que lo compruebes personalmente. Él siempre decía, la Biblia dice. Pero hoy en día en muchísimas iglesias, mis queridos hermanos, en el mundo cristiano, se quiere predicar un evangelio sin Biblia. Hoy se quiere vivir incluso un cristianismo sin Biblia, basado meramente en emociones, en encuentros, en congresos. Hoy se componen canciones, se componen alabanzas sin contenido bíblico. La fraseología del evangelio de la prosperidad, muchísimas veces antibíblico y apóstata, ¿verdad? Pero a pesar de eso, ellos, a pesar de vivir en esa triste realidad, quieren disfrutar de las bendiciones del Dios de la Biblia que ellos ignoran. Y eso es absolutamente imposible. Una iglesia saludable es la que enseña, escúchame bien, enseña y predica todo el consejo de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, no saltándonos nada. Porque no hay otra forma de producir una vida cristiana saludable que no sea por medio de la palabra de Dios. La mejor manera que tiene una iglesia de preservar su salud espiritual es manteniéndose centrada, mis queridos hermanos, en la verdad bíblica, sin mezcla ni sincretismo. Sincretismo, esta palabra tan rara quiere decir combinación de teorías, que buscan más el dividir que la edificación de la iglesia. Ese es el problema que tenemos los cristianos de hoy en día. Que muchísimas veces, mis queridos hermanos, buscamos más lo que nos divide que lo que nos une. Muchas veces nos vamos a los extremos, mis queridos hermanos, porque buscamos moldear un evangelio a nuestro deseo, a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Nos pasamos de un extremo legalista a un extremo libertinaje. ¿Por qué? Porque olvidamos en ese proceso la centralidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser el epicentro, mis queridos hermanos, donde nos movamos. Porque corremos el peligro, toda iglesia y todo hijo de Dios corre el peligro de cuando olvidamos nuestro tiempo de edificación en la palabra de Dios, irnos a un extremo o al otro. Si queremos ser saludables espiritualmente hablando, incluso me atrevería a decir físicamente hablando, debemos perseverar, conocer al dedillo la palabra de Dios. Recuerda que esta palabra, en nuestra regla de fe y conducta, mucho más que suficiente. Esta es la palabra, es la carta de amor de Dios a la humanidad. En esta palabra, mis queridos hermanos, está reflejado todo lo que nos podemos encontrar a lo largo de nuestra vida. Es mucho más que suficiente. Es igual de competente que lo fue en el siglo I, igual de aplicable que lo fue en el primer siglo. Tengámoslo en cuenta. El apóstol Pablo le decía a su hijo, amado en la fe, al joven Timoteo, en 2 Timoteo 3, 15 al 17, y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, mis queridos hermanos, debemos cuidar de nuestra salud, así como lo hacemos, ¿verdad? Ninguno de nosotros arriesga la salud, a no ser que seamos un adicto a la adrenalina, como lo fui yo en mi época, saltando en paracaídas, haciendo distintas actividades, ¿verdad? Pero lo normal es que cuidemos de nuestra salud física, de nuestro cuerpo, alimentándonos bien, teniendo las horas de sueño que debemos tener para tener un descanso, para tener una recuperación idónea, ¿verdad?
Ninguno maltrata su cuerpo más allá de lo que debe. O intentamos, y más cuando vamos cogiendo unos ciertos años, que ya somos más los dolores que cualquier otra cosa. Cuidamos aún más de nuestro cuerpo. Oye, si cuidamos de nuestro cuerpo que hoy es y mañana no está, que esto solo tiene un fin, mis queridos hermanos, porque la única seguridad que tiene el hombre cuando nace, es que un día va a partir de este mundo, que un día va a morir. Si cuidamos de nuestro cuerpo, que es un templo temporal, ¿cómo no vamos a cuidar de nuestras almas, Señor? ¿Cómo no vamos a cuidar de nuestra vida espiritual? Esa que va a trascender, esa que no va a morir, porque en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo, vamos a estar ante la presencia del Señor. Y recuerda que lo que hagamos en esta vida, este corto periodo de tiempo, a pesar de que podamos decir que tenemos una vida larga, viviendo 100 años, no es nada, mis queridos hermanos, comparado a una eternidad. Y todo lo que tú hagas en esta vida va a ser un reflejo de lo que va a disfrutar en la eternidad. Eso hay que tenerlo claro. Si tú, en este corto periodo de tiempo, no quieres saber nada de Dios, ¿cómo esperas tener una eternidad juntamente con Dios? Es que es algo ilógico, ¿verdad? Por lo tanto, seamos saludables. Edifiquemos nuestra vida, porque recuerda, es tu responsabilidad, no es la mía. La salvación es individual. Yo puedo pasarme horas, días, meses, años aquí predicándote el Evangelio, pero si tú no haces por hacer, si tú no buscas el crecer tú, espiritualmente hablando, si tú no buscas edificarte, en vano son mis palabras, porque esa responsabilidad es tuya. Recuerda una cosa, mis queridos hermanos, y esto te lo digo siempre y lo repito en innumerables ocasiones para que seamos conscientes de que hay una parte que tenemos que hacer nosotros. Porque lo que Dios va a hacer ya lo hizo. Dijo, consumado es. Todo está hecho. Todo está hecho. Ahora, la parte que te toca a ti hacer, ni Dios la va a hacer. Él no te va a obligar, mi querido hermano, que tú abras tu Biblia. Él no te va a obligar a que tú estudies su palabra. Él no te va a obligar a que tú ores, mis queridos hermanos. No te va a obligar, Él no te va a poner una pistola en el pecho. No, 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 no. Dios es un Dios tan grande y tan amoroso que no quiere a nadie a la fuerza. Él quiere que sea voluntario. Por eso nos dio libre albedrío, mis queridos hermanos, para que podamos decidir entre lo bueno y lo malo. Amén. En ti está y no en otro. No mire a tu izquierda ni a tu derecha. En ti y en mí está el crecer cada día en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quieres ser saludable espiritualmente? Abre tu Biblia. ¿Quieres ser saludable espiritualmente? Busca constantemente esa relación a lo vertical que se va a manifestar aquí al horizontal. Recuerda nuestro ejemplo perfecto, Jesucristo, que Él, siendo Dios, no escatimaba ni un momento de su tiempo. Recuerda que Jesucristo es el hombre más ocupado que ha habido en la historia. Sus 3 años de ministerio público no tenía tiempo muchas veces ni para comer, ni para descansar. Como él decía, no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Los mismos discípulos le dijeron en varias ocasiones, maestro, que desfallece, ¿verdad? Pero sin embargo, siempre hubo una prioridad en su vida y era su tiempo de relación con Dios, su tiempo de oración con Dios. Antes de que amaneciera, aún de noche, se apartaba a lugares desiertos, mis queridos hermanos, a orar. Y si eso lo hacía el mismo Dios, ¿cuánto no va más en nosotros, mis queridos hermanos? Seamos conscientes, mis queridos hermanos. Es como el que quiere vivir una vida saludable y maltrata su cuerpo. El que quiere vivir una vida saludable y tiene exceso de drogas, de alcohol, de tabaquismo, mis queridos hermanos. Vamos a ver. Hay que ser lógico. Por eso siempre digo que hay 3 maneras de discernir todo, ¿verdad? La Biblia, el Espíritu y el sentido común. Es de sentido común. De la misma manera pasa en nuestra vida espiritual. Si tú no abres tu Biblia, la tienes ahí llena de polvo. Si tú no buscas al Señor, ¿cómo vas a esperar, mis queridos hermanos, crecer? ¿Cómo vas a esperar ver la mano de Dios operando en tu vida? Y no es que Dios no quiera obrar, Dios quiere. Eres tú el que no le da el lugar a Dios para obrar. Para ir terminando en esta tarde-noche, mis queridos hermanos, que no seamos una iglesia relevante, quizás por nuestro mobiliario, ¿no?
por esas pantallas LED que se ven en muchas iglesias hoy en día, gigantes, que son preciosas, ojalá, ¿no? O por los grandes edificios que se ven. Ahí estábamos viendo, ¿no? Un culto en la iglesia más grande del mundo, en Corea del Sur. Flipábamos, ¿eh? Del edificio. Aquello era 3 manzanas aquí. Increíble. Pero que no seamos una iglesia relevante por eso, mis queridos hermanos, que seamos relevantes, porque somos una iglesia centrada en Cristo, centrada en la Biblia, tanto en la alabanza como en la predicación y la enseñanza, porque somos auténticos en todo lo que hacemos como comunidad de fe, que no nos creamos ser una iglesia intencional porque somos populares o virales, esos términos que se utilizan hoy en día, ¿verdad? En las redes sociales, eso de viral, que bien queda, ¿no? O ser influencer. Sino que más bien, mis queridos hermanos, debemos ser intencionales porque estamos conscientes de nuestra misión como iglesia. Porque recuerda que Dios tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros. Y eso lo habéis oído tantas veces que ya os rebota. Ya nos rebota a todos. Por cuanto muchas veces se ha utilizado de manera para solamente hacerte subir el ego. Pero sin embargo, Dios nos dio un propósito a todos y cada uno de nosotros. Si tú estás hoy aquí y no has partido de este mundo es porque Dios quiere continuar ese propósito en ti y a través de ti. Y el propósito, ¿sabe cuál es? No es otro, mis queridos hermanos, que lleves el Evangelio. El único propósito que tenemos como iglesia es seguir predicando las buenas nuevas de salvación, rescatando al mundo, rescatando tantas almas que se van a ir derechitas al infierno porque tú y yo no estamos cerrando la boca, mi amado hermano. Ese es el propósito de la iglesia. Ese es ser intencionales como iglesia. Debemos, por lo tanto, mis queridos hermanos, hacer que nuestro mayor propósito como iglesia, como miembros de la iglesia, como cuerpo de Cristo, es reflejar la vida de Cristo, glorificando y honrando su nombre en todo lo que hacemos, decimos y planificamos. Que Dios nos libre, mis queridos hermanos, de creernos ser una iglesia saludable, porque usamos un lenguaje triunfalista, al estilo de esa corriente del mal conocido evangelio de la prosperidad, que solo logran estimular las emociones en ese fetichismo evangélico. Porque ¿sabe lo que pasa, mis queridos hermanos? Que la emoción pasa. La emoción pasa, ¿y qué es lo que queda? Cuando tú basas tu fe en emociones, nada. Tu estado viene a ser peor que el anterior. Tu posterior estado viene a ser peor que el primero. Hoy en día hay una generación, por lo menos en Canarias, lo vivimos y lo denunciamos durante mucho tiempo, porque se estaban utilizando a los jóvenes de congreso en congreso, de emociones en emociones, y basaban su fe de un congreso a otro, de un congreso a otro. Estaban todo el rato aquí de arriba. Pero en el momento en donde las cosas se tornan difíciles, ¿qué hacemos? ¿Seríamos saludables, por el contrario, si somos una iglesia poderosa en la oración, en la alabanza, en la palabra de Dios, que aprovecha cada recurso espiritual, dones y ministerios, material y humano asignado por Dios para que crezcamos y nos desarrollemos naturalmente sin artificios humanos? Cuando digo sin artificios humanos, quiero decir sin invenciones de hombres, porque muchas veces venimos a la iglesia e intentamos imponer lo que vivimos en el mundo de afuera. Intentamos traer el mundo de la empresa dentro de la iglesia. Mis queridos hermanos, intentamos hacer tantos cronogramas que sacamos al Espíritu Santo de la ecuación, que sacamos al mismo Dios de la ecuación y queremos hacer una iglesia, unos propósitos, alcanzar un objetivo que nosotros nos hemos fijado. Dios nos ha fijado en esos propósitos. Eso es lo que nos pasa. Por eso debemos ser una iglesia saludable, vigilar constantemente nuestro estado de salud, como si estuviéramos conectados a una máquina, a un soporte vital, la cual marca nuestro latido, marca el nivel de oxígeno en nuestra sangre. Que los que lleguen a este templo, a esta casa de Dios, sean impactados por el poder de la palabra, por la adoración centrada en Cristo, por la sinceridad de nuestras oraciones, mis queridos hermanos, y por el amor de Dios que se comparte. No seamos la iglesia que la gente quiere. Escúchame bien, no seamos la iglesia que la gente quiere, seamos sin embargo la iglesia que Jesucristo quiere.
Continuemos perseverando en alcanzar la meta que nos hemos establecido como iglesia. Seamos relevantes, impactemos aquí donde Dios nos ha ubicado. No es casualidad que nos haya traído de distintos lugares del mundo, mis queridos hermanos, desde Venezuela, que nos hayan traído de Cuba, de Valladolid incluso, imagínate si está lejos, de Valladolid, que nos haya traído de Argentina, de distintos lugares del mundo aquí a calentar la silla. No es el propósito de Dios, mis queridos hermanos. Debemos impactar allí donde estemos, debemos hacer esa gente de cambio, debemos ser esa luz en medio de tantas tinieblas. No me voy a cansar de repetírtelo, te lo tendré que repetir mil y una vez te lo voy a repetir, porque mientras tenga oxígeno en estos pulmones, voy a seguir predicándote la buena nueva de salvación. Y voy a seguir animándote para que no te quedes meramente ahí. Por eso digo que todas las sillas de las iglesias tienen que haber chinchetas, para que duremos poco tiempo sentados. Porque nos hemos acomodado, nos hemos puesto en medio de una cúpula. Y nos hemos olvidado de nuestra labor, de nuestra misión, mis queridos hermanos. Seamos, por lo tanto, una iglesia intencional. Como bien decía, buscando el cumplir el propósito que Dios nos ha dado a nosotros, particularmente. Intencional en toda nuestra manera de pensar. Estamos en Mieres. Estamos en Asturias. No estamos en México. No estamos en Cuba. No. Estamos en Asturias. Por lo tanto, seamos intencionales. Tenemos que ganar al asturiano para Cristo. Tenemos que ganar esta ciudad para Cristo. Tenemos que ganar esta cuenca para Cristo. Tenemos que ganar esta provincia para Cristo, mis queridos hermanos. Porque si hubiese querido ganar al Canario, me hubiese quedado en Canarias. Por lo tanto, cambiemos nuestra mentalidad. Seamos intencionales. Usemos todos los recursos que Dios nos da. Recuerda al apóstol Pablo, el tan admirado apóstol Pablo por todos y cada uno de nosotros. El gran evangelista del siglo I, que decía él, al judío me hago judío y al griego me hago al griego, con tal de ganar uno. Eso era un hombre inteligente. Eso era un hombre que había entendido cuál era la voluntad de Dios, el mensaje de Dios. Por lo tanto, mi amado hermano, si estás en Canarias, hazte canario. Si estás en Asturias, hazte asturiano. Con el fin de que puedas ganar al menos uno. Entendamos eso. Y que la cultura que debe de reinar aquí dentro es la cultura cristiana. Es Cristo en nosotros. Todos nos enriquecemos. Porque venimos de distintos lugares del mundo y gloria a Dios, porque Dios es el Dios de la diversidad. Amén. Dios no es un Dios que hace todas las cosas por un molde. No, Dios es el ser más creativo de todo el universo. No tienes más que salir un día al campo y maravillarte con las obras de sus manos. Porque la creación entera dice que es un dedo que apunta hacia su grandeza. Y nos ha hecho a todos distintos, mis queridos hermanos. Procedemos de países distintos, de culturas distintas. Que todas y cada una de ellas nos enriquece como personas. Yo aprendí muchísimo de conversaciones que he tenido con Ismael, de que he tenido con Marco. Me ha enriquecido, me ha ministrado grandemente. De ahí la importancia de no dejar de congregarnos, mis queridos hermanos, porque nos ministramos los unos a los otros. Pero aquí la cultura que reina es la de Cristo. Porque esta iglesia es de Cristo. Aquí no hay excepción de personas. Ante los ojos de Dios, todos y cada uno de nosotros somos iguales. Amén. Y la mejor muestra, un amigo mío que es médico, que es cirujano. Él dice que en la mesa de operaciones no hay negro, ni blanco, ni griego, ni chino, ni japonés, no hay nada. Dice que en ese trocito, donde la sábana está descubierta, donde se realiza la incisión, ¿verdad? Dice que lo único que hay es una persona, un trozo de carne, cuando lo abre, es igualito en todas las razas. Es igualito en todas las razas. O por ser asturiano tiene la vesícula aquí. No. A ver. Mi hermano, seamos sabios y entendidos. Bueno, Marco dice que a lo mejor puede ser que sí. Hay algunos que seguramente que sí.
Seamos saludables, mis queridos hermanos, una iglesia sabia y entendida. Recuérdalo bien, sabia y entendida, guardando todas las cosas que el Señor nos mandó, guardando y haciendo guardar, guardando y haciendo guardar, recuérdalo bien, porque es nuestra responsabilidad también hacer guardar sus palabras y sus mandamientos, siendo sabio y entendido de cuál sea su buena, agradable y perfecta voluntad para con nosotros en lo particular y para nosotros como comunidad de fe, como familia de Dios y como iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser entendidos, mis queridos hermanos, porque perecemos por falta de entendimiento. Somos la generación, mis queridos hermanos, que tiene todo al alcance de la mano. Literalmente, a golpe de ratón, a golpe de clic en nuestras pantallas de teléfono, tenemos toda la información del mundo. Toda la información. No es como antiguamente, me acuerdo yo de joven cuando estudiaba, de joven como si fuera viejo. ¿Me entendéis, verdad? Que me tenía que ir a la biblioteca para coger la enciclopedia, un tochón a sí mismo. Una enciclopedia, un tocho a sí mismo, para abrir, para buscar. Hoy en día lo tiene más fácil. Te vas al chat GPT ese, ¿cómo se llama? Willy, ¿qué dice esto? ¡Tra! Y te lo suelta todo. Hoy en día está todo sencillo. Somos la generación que tenemos las facilidades. Más facilidades, pero sin embargo es un peligro, porque también somos la generación distraída. Porque tenemos tantas cosas que nos distraen, nos desenfocan de lo verdaderamente importante. Tantas cosas, mis queridos hermanos, ¡fua! Que como te despistes, todas esas cosas se adueñan de tu tiempo. Sencillo. Te metes un rato en las redes sociales. Todos nos metemos en las redes sociales. Te metes un rato, empiezas a scrollear. Le llaman así, no, ¿no? A scrollear. ¿Cómo? Eso. Lo dice más fino, yo lo digo ahí a los canarios. A scrollear. Empiezas a tal y cuando te das cuenta, han pasado 2 horas. Y encima somos la generación que menos capacidad de atención, de concentración tiene. Somos la generación del microondas. Todo lo queremos ya, para allá, para ayer. Si un vídeo dura más de 30 segundos, ya estamos ya mirando para otro lado, dándole para arriba. ¿Por qué? Porque todos tenemos un exceso de información, nos bombardea por todos lados. Eso es una artimaña. ¿Para qué? Para distraernos de lo verdaderamente importante. Para no abrir nuestra Biblia, para no pasar nuestro tiempo de comunión con Dios. Recuerde que bajo el sol para todo hay tiempo. Para todo el tiempo, no estoy estigmatizando las redes sociales. Nosotros las usamos. Recuerda que las redes sociales son totalmente inicuas. No hacen nada. Es la forma en que las usamos. Las podemos usar para bien, para predicar el Evangelio, para dar razón de nuestra fe, para dar nuestro testimonio, o la podemos usar para barbaridades, como la usan otras personas. Por lo tanto, mi amado hermano, sepamos y seamos sabios de que hay una cosa que pasa y no vuelve, que es el tiempo. El tiempo es verdaderamente lo más valioso que podemos tener. Los jóvenes apenas los tienen en cuenta, lo tienen en consideración. Yo me acuerdo cuando era chaval, pensaba yo, ojalá cumplo 18 ya. Me sacó el carnet, ya. Y me acuerdo que desde los 15 a los 18 parecía que no pasaba el tiempo. No, parecía que no pasaba el tiempo, parecía que esos años duraron la eternidad. Pasaron los 18 años, fui a la mili, sí, y ya me veo con cerca de 49, y digo, no, ¿dónde fue el día? Fui ayer cuando salí. Se va la vida así, mis queridos hermanos. La escritura, las propias escrituras dice que es la vida del hombre. Bruma en la mañana, que hoy está y mañana no está. Por lo tanto, nuestro tiempo en la tierra es extremadamente valioso para malgastarlo. Entiéndelo bien, para malgastarlo en cosas que para nada aprovechan. Es que para nada aprovecha. Ese tiempo que pasas, ese tiempo que pasas scrolleando, como dice, lo puedes pasar compartiendo con tu esposa, dando un paseo, orando con el Señor, leyendo la Escritura, mis queridos hermanos. Hay 1000 maneras de aprovechar. Y esto no te estoy diciendo que no pases tiempo. No. Pero que en este también, yo cuando lo tengo, busco aquí, En YouTube. Cantos espirituales.
Claro, por eso te digo, es que hay cosas que son buenas. Yo, por ejemplo, lo utilizo para muchísimas cosas de esas, para oír música sobre todo. Pero seamos sabios, mis queridos hermanos. Sepamos distinguir las cosas. Discernamos bien las cosas. Recuerda, mis queridos hermanos, que es nuestra responsabilidad. ¿Cómo aprovechamos el tiempo? Es nuestra responsabilidad. Tenemos que ser sabios. Y una cosa me valió muchísimo, el ayuno que hicimos, ¿no? Porque comenzamos el año, Antonia, con un ayuno de 21 días. Ayuno de la Daniel, ¿no? Donde nos abstuvimos de muchísimas cosas, de chucha, que eso fue de costón. Pero nos abstuvimos también, yo me abstuve de redes sociales y de todas estas cosas. ¿Y cómo cundía el tiempo? ¡Wow! ¿Cómo me cundía el tiempo? Solamente me metía en las redes sociales para poner cosas determinadas de la iglesia. Y automáticamente me salía. Cundió el tiempo. Me di cuenta cuánto tiempo estaba perdiendo o malgastando en cosas que verdaderamente no aprovechan. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad la salud. Así como cuidamos de nuestro cuerpo, cuidemos de nuestra salud espiritual. ¿Por qué? Porque eso se va a ver reflejado en la iglesia. Ten en cuenta que todo lo que tú hagas en lo privado, como miembro de esta iglesia, se va a ver reflejado en la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos la suma de la iglesia. Recuerda que la iglesia es un organismo vivo. Está formada por nosotros. La iglesia no son las cuatro paredes, no. La iglesia es Wilde, soy yo, es mi hermano. Somos todos y cada uno de nosotros. Y nuestra vida particular va a influenciar en la vida de la iglesia. Tenedlo en cuenta. Porque es así. Recuerda, y esto no me lo estoy inventando, ni lo digo yo para que voy a coaccionarte. Lejos esté de mí. No lo hace Dios y lo voy a hacer yo. No. Cada uno es libre de tomar las decisiones que quiera tomar. Pero recuerda cómo el pueblo de Israel una vez fue castigado. La única batalla que perdió el pueblo de Israel fue porque había pecado dentro de su pueblo. Lo que Dios tachó de abominable, que no debían coger, cogieron, y lo escondieron y lo guardaron. El anatema, exactamente. Y en la siguiente batalla perdieron. Y cuando se echaron ceniza y lamentaron ante Dios, Dios dijo que en medio de su pueblo había alguien que había pecado contra Dios. El pecado de una familia afectó a toda una nación. Seamos conscientes, mis queridos hermanos, que cuando Dios, Jesús, nos utiliza la analogía del cuerpo, no lo hace al azar, ni lo hace por casualidad, ¿verdad? No lo hace al azar ni por casualidad. El cuerpo está formado por muchas partes, por muchos miembros, ¿verdad? ¿Sí o no? Tenemos brazos, pies, ojos, orejas, 2 orejas y una boca, coge la indirecta. Pero todo y cada uno son importantes. Hombre, todos hemos estado enfermos, ¿verdad? Cuando sufre un dolor de muela, una muelita, una muelita. No vea cómo te amarga la existencia. No vea cómo te fastidia. Una muelita. Que no sabes si darte un cabezazo contra la pared, que hace inconsciente o qué. ¿Cómo fastidia una muelita, verdad, mi hermano? O cuando vas por la noche y coges y pones el radar del dedo pequeño. Porque el dedo pequeño tiene su propio radar para encontrar las esquinas de los muebles. ¿O no, verdad? ¿O solo me pasa a mí? No, ¿verdad? Yo voy por la noche y yo no sé por qué, pero siempre te pienso con el dedo pequeño en la esquina del mueble. Oye, y el dedo pequeño. ¿Y para qué está este aquí? Para molestar. Y cuando te das en el dedo pequeño, ¿qué te pasa? Que sí duele. No te acuerdas ni del ojo, ni de la oreja, ni del diente. Te acuerdas del dedo pequeño en ese momento. Mis queridos hermanos, por eso el Señor usó la analogía del cuerpo, para que veamos que todo es importante y que todo afecta al resto del cuerpo. Todo afecta al resto del cuerpo. Una cadera más alta que la otra va a afectar tu forma de andar y va a afectar todo tu movimiento, va a afectar todo, tu masa como cuerpo. Todo afecta. Lo mismo pasa a la iglesia, mis queridos hermanos. No pienses, yo puedo vivir una vida en secreto, una vida contraria, una vida que desagrada a Dios y esperar otro resultado. A ver, sentido común, mis queridos hermanos.
No, esto no quiero decir que seamos perfectos, no. Aquí venimos los que tenemos necesidad de médico. Aquí los santos, como bien decía, no me acuerdo, mi hermano lo decía, ¿no? Los santos ya están con el Señor. Mientras tanto, los que estamos aquí tenemos necesidad de médico. Tenemos necesidad de cuidados. Es más, estamos en cuidados intensivos. Los que venimos a la iglesia somos los que estamos en cuidados intensivos. Porque cuando siempre estamos debajo de la mirada de Dios. Él está el médico por excelencia ahí, constantemente vigilándonos a nosotros. Vigilando cómo está nuestra vida. Los que están en el mundo están pasando por delante del hospital. No se atreven a entrar. Algunos pasan por urgencia y salen corriendo. Pero nosotros estamos aquí en cuidados intensivos. Estamos bajo la mirada del Señor. Mi hermano, ninguno de nosotros puede señalar a otro que va, todo lo contrario. Porque el corazón del hombre es malo. El corazón del hombre es malo. Somos malos por naturaleza. Y el que te diga lo contrario, no se conoce o no ha conocido a Dios. Porque del corazón, ¿qué sale? Porque más engañoso es el corazón sobre todas las cosas. Por lo tanto, seamos conscientes de que es nuestra responsabilidad, de que la suma de estas tres metas, de estos tres caminos que hemos establecido como iglesia, va a hacer que cumpla el propósito y que seamos una iglesia conforme al corazón de Jesús. Recuérdalo siempre. Recuerda, no vengas con eso pretensión. Ya te lo advierto desde ya. No vengamos con esa pretensión a la iglesia, a la casa del Señor. No vengamos a establecer nuestras normas. No vengamos, mis queridos hermanos, a hacer una iglesia conforme a mi voluntad. No, es que a mí me gusta la alabanza esta. No, es que a mí me gusta. No. No vengamos con esa historia. Esta es la casa del Señor. Las normas las marca Él. Yo no voy a la casa de Cristina ni de Ismael a marcar las normas en su casa. ¿Por qué? Porque es su casa. Esta iglesia es la iglesia de Jesús, la que Él compró y por muy alto precio, por el precio de su sangre, a la cual ha amado tanto que no escatimó en nada, ni entregar su vida por ella. Por lo tanto, ¿quién somos nosotros para pretender hacer una imagen, hacer una iglesia a nuestra imagen? Una iglesia en la cual nos sentamos cómodos, una iglesia en la cual sea más que una iglesia, un club social, donde nos vemos y compartimos. No somos ahí bien chéveres, ¿no? ¿Chéveres? Algo así. Bien chéveres, donde nos sentimos ahí como... No, mi hermano, no. Jesús nunca lo hizo así. Jesús hasta el día de hoy trabaja. Está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Hasta el día de hoy trabaja. ¿Y nosotros quiénes somos para estar con las manos cruzadas? ¿Quiénes somos nosotros para no cumplir la voluntad de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para marcar nuestras normas en su casa? ¿Quiénes somos nosotros para hacer algo distinto a lo que Él nos ha mandado? ¿Quiénes somos nosotros, mis queridos hermanos? Por lo tanto, recuerda siempre, esta iglesia, hay muchas. Bueno, aquí en Asturias menos, pero en Canarias hay un montón, en cada esquina hay una. Hay muchas iglesias. Y muchas iglesias, oye, serán conforme a la voluntad del pastor, estará la visión del pastor, será dirigida por como quiera, o por los miembros, como quiera. Pero te garantizo que esta iglesia, Faro de Esperanza, va a ser siempre una iglesia conforme al corazón de Jesús. Amén.